Bueno, ¿y qué esperáis de mí en esta mañana, hermanos? Nadie dice nada, entonces no espera nada. Ay, Señor, esta mañana yo tenía un mensaje preparado, incluso lo había comentado al pastor. Iba a hablar acerca de la paz. Se iba a poner ahora un vídeo que luego se va a poner al final, que tenía que ver, que luego vamos a hablar de ello, acerca de la semana esta que vamos a comenzar, una semana de oración por la iglesia perseguida, y este vídeo tiene que ver con la iglesia perseguida, pero lo iba a poner al principio porque iba a hablar de la paz, entonces lo he trastocado con permiso del pastor y el vídeo va a ser puesto después para que lo podáis ver y podamos tener la visión para poder orar en esta semana. Pero, hermanos, he cambiado el mensaje. Hace algunos años, pasando un tiempo de dificultad en mi vida, de estos personales, que ¿estáis acostumbrados a pasar tiempos difíciles, hermanos? Tiempos de desánimo. ¿Cuántos pasan tiempos de desánimo? Bendito sea Dios. Yo creía que iba a hablar a extraterrestres, pero no. Estáis todos aquí y todos pasamos lo mismo, ¿verdad? Tiempos de desánimo. En aquel tiempo, hermanos, pasando un tiempo de desánimo, justamente era cuando me dieron aquella mala noticia de que tenía cáncer, ¿no? Y cuando te dicen esa palabra, de repente, se cae el cielo, se cae todo, ¿no? Parece que la fe deja de existir. Entonces, de repente, y es uno de los textos que el Señor me hizo que leyera, fue este que vamos a meditar en esta mañana. Yo lo que he hecho es darle forma al texto, para acoplarlo aquí y ahora. Yo sé que es un texto que tiene que ver con la antigüedad, con Dios hablando a su pueblo, pero hermanos, yo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y aunque Dios se lo dirija a su pueblo en su tiempo, también es para mí. ¿Amén? ¿Creéis eso, hermanos? Así que vamos a adentrarnos. Y el título que le he dado a este mensaje es Recobrando el ánimo. Recobrando el ánimo. ¿Estás desanimado? Yo, hermanos, te lo digo de todo corazón. Siento en mi corazón que al menos una persona necesita este mensaje. Claro, puede decir, hombre, mira, que sabio es aquí el amigo. ¿Cómo no? Dice uno, le va a surgir. Mira, cuando Dios me permite que haya hecho esto es por algo. Por lo tanto, yo siempre creo que si esto lo permite el Señor es que al menos una persona va a necesitar este mensaje. Espero que seas tú y todos lo necesitáis. Recobrando el ánimo. Vamos a leer el pasaje, por favor. Zacarías capítulo 2, versículos 1 al 13. Zacarías está en la Biblia, ¿lo sabes? Bien. A veces estos profetas nos olvidamos de ellos, ¿verdad? Y no los leemos casi, solamente leemos. ¿Tú te has dado cuenta? Tú mira tu Biblia, el canto de la Biblia, verás como el Nuevo Testamento está más sucio que el Antiguo. Porque utilizas más el Nuevo Testamento que el Antiguo, ¿eh? Zacarías 2, dice así la palabra de Dios. Alcé después mis ojos y tuve una visión. Vi a un hombre que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Mientras se iba, aquel ángel que hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, dile a este joven, a causa de la multitud de hombres y de ganado que habitará en medio de ella, Jerusalén no tendrá muros. Yo seré para ella, dice el Señor, un muro de fuego a su alrededor, y en medio de ella mostraré mi gloria. Huid de la tierra del norte, dice el Señor, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice el Señor. Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de mi ojo. Yo alzo mi mano sobre ellos, y serán saqueados por sus propios siervos. Así sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, ha dicho el Señor.
Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y me serán por pueblo y habitaré en medio de ti. Y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Que calle todo el mundo delante del Señor, porque Él se ha levantado en su santa morada. Hermanos, que Dios añada bendición a su palabra en esta mañana en medio nuestro. Quiero dar un poquito de contexto del profeta Zacarías. El profeta Zacarías vivió después del exilio de Babilonia. Sabéis que el pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia, porque se portaron tan bien con Dios, se portaron tan bien con el Señor, que el Señor decidió castigarles. No, se portaron mal. Igual que nosotros, ¿verdad? O no, nosotros no nos portamos mal, ¿verdad? Y el Señor les sometió a disciplina al pueblo, una disciplina muy dura, hermanos. Y este profeta fue el profeta después del exilio de Babilonia. Se cree que fue aproximadamente entre los siglos 520 al 518 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente fue un profeta, sino también un sacerdote, un levita, que junto con Ageo inspiró a la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén, tras su regreso de todos los exiliados. Su trasfondo es de alguien comprometido con la renovación espiritual del pueblo. O sea, no era un cualquiera, hermanos. Era una persona enviada por Dios para utilizarle en la renovación de su pueblo. Y una de las cosas que hizo, entre todas las cosas, fue llamar al arrepentimiento y a la esperanza en unas futuras promesas de Dios. Y es curioso porque el libro de de Zacarías, junto con otros libros de la Biblia, tienen profecías de doble cumplimiento, que se cumplieron en aquel tiempo y se cumplirán en el futuro, que Dios sabe cuándo será. Ahora bien, nos metemos ya en el texto. El pueblo acababa de regresar del cautiverio, el cual había sido sometido a causa de lo que decía antes, por causa de su pecado. Ahora, fue un tiempo de dura prueba, hermanos. Nosotros cuando leemos las Sagradas Escrituras no nos podemos meter en lo que estaba pasando el pueblo de Dios. Eso tuvo que ser terrible, hermanos. Imaginaros por un momento que a nosotros, bueno, muchos de vosotros conocéis lo que es la realidad de salir de tu tierra y estar en una tierra extraña, una cultura extraña, unas personas extrañas, con unos tipos raros como son los españoles, y poder convivir con ellos y tener que comer la comida de ellos, como son el jamón, la tortilla de patata, que no le gusta a nadie, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel, el pueblo judío, era todo lo contrario, hermanos. Nada bueno les ocurrió en aquel lugar. Es más, se llevaron a los mejores del pueblo. Extrajeron a los mejores, a la gente de ciencia, aquellas personas que tenían sabiduría, que tenían muchas cosas, se los llevaron cautivos. Y allí, hermanos, casi les destruyeron, porque les quisieron meter sus dioses, sus enseñanzas y sus cosas, de tal manera, hermanos, que estaban destrozados totalmente. Tan destrozados estaban que incluso, fijaros bien, el pueblo de Israel, el pueblo judío, solamente tenía un lugar de adoración. Y el lugar de adoración se encontraba en Jerusalén. Y no tenían lugar para adorar a Dios, porque no podían adorarle. Solamente podían hablar con Él, pero no adorarle como tenían que adorarle, porque no podían tener su templo, ni podían tener su ciudad santa. ¿Cómo se encontraba ese pueblo, hermanos? Destrozado, desanimado. Les exprimieron al máximo. Diríamos que una vez que el pueblo regresó a Jerusalén, imaginaros, hermanos, daros un poco rienda suelta al pensamiento. Imaginaros que de repente el pueblo empieza a venir a Jerusalén. ¿Cómo vendrían, hermanos? Y al ver la ciudad, qué desánimo, ¿verdad? Al ver esa ciudad destruida, el templo caído. No había sacerdotes, no había culto en el templo, ver todas las calles destruidas. Eso sería terrible, hermanos.
olería a pudredumbre, ¿verdad? Yo no sé si habéis estado alguna vez en una ciudad destruida. Yo no he estado, pero he visto estas imágenes que nos sacan de las desgraciadas guerras, como es en Gaza o en ¿cómo se llama este otro país? Eso es, el lugar donde le gusta jugar al Putin con los drones. Qué desgracia, ¿verdad? De hombre, ¿no? Para destruir a la gente, ¿no? De eso nadie dice nada y otras cosas más. Pero lo que es cierto, hermanos, se ven esas imágenes y es terrible, hermanos. Ves a la gente que está con caras tristes, viendo cómo su ciudad, que en otro tiempo era de esplendor, que podían disfrutar de todo, que tenían de todo. Hace poco oía a una mujer que le decía, yo he sido médico, he sido doctora, y ahora tengo que recoger comida de la basura, porque no tengo dónde comer, hermanos. Terrible. ¿Qué desánimo estaría en sus vidas? ¿Estarían desanimados, hermanos? Claro que sí. Cuando viene una catástrofe, cuando viene algo en la vida, cuando te viene una noticia de una enfermedad terrible, cuando te viene algo que deshace tu vida, hermano, ¿cómo te encuentras? Desanimado, exhausto, no puedes seguir adelante, no tienes ánimo para nada. Ni el cielo parece como aquel que dijo, clamé al cielo y no me oyó. Porque es verdad, hermanos, cuando uno se encuentra así parece que uno hasta clama y es como si Dios no escuchara, como decía el salmista. ¿Por qué no me escuchas, Señor? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no atiendes mi súplica? Y lo decía David, el salmista. ¿Cuánto más nosotros, verdad que sí? En estas circunstancias, hermanos, en estas circunstancias donde el pueblo se encontraba de esta manera, Dios levanta a un hombre que se llama Zacarías. ¿Sabes qué significa Zacarías? Dios se ha acordado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En medio de estar desanimado, de estar exhausto, de no tener fuerzas para nada, de repente viene el nombre de Zacarías. Dios se ha acordado. Hermanos, Dios se acuerda. Dios se acuerda. Dios sabe lo que pasamos, hermanos. Dios sabe lo que tenemos en nuestra vida. Así ha sido, será siempre, hermanos. Así ha sido en el pasado, así sigue siendo ahora y así será siempre. Cuando tenemos tiempos de adversidad, cuando tenemos tiempos de luchas, cuando tenemos tiempos de ansiedad, nos aborda un futuro incierto. Pero Dios se ha acordado. Dios se ha acordado. No hay nada peor que esto, hermanos. Las fuerzas físicas merman, pero hay una solución. Un buen tiempo de descanso podría ser una solución. Una buena alimentación nos aportará vitaminas necesarias para nutrirnos y fortalecer nuestros cuerpos. Pero el Espíritu, ¿quién lo fortalece? El Espíritu, ¿quién lo fortalece? Cuando estás desanimado, cuando estás triste, cuando no tienes fuerzas, toma vitaminas, tómate esto, tómate lo otro. Los jóvenes han inventado esta fórmula, que es un veneno, hermanos, de tomar estas bebidas terrible, hermano. No se la des a tus hijos ni a tus nietos. Si les quieres matar, dáselas. Eso es horrible. Quien inventó eso tenía que estar ahora mismo, perdóname la expresión, metido en la cárcel. Eso da el ánimo, ¿qué? Pero el espiritual no lo da. El espiritual no lo da, hermanos. El Señor levanta a Zacarías. Dios se ha acordado en un momento cuando la gente necesitaba nuevos ánimos. La gente tenía que trabajar en la reconstrucción del templo. Y por lo tanto, en la reconstrucción del templo tenían que estar animados. Porque, hermanos, para servir al Señor hay que estar animado. Para servir al más grande cosa que podemos servir en esta vida, a nuestro Dios, o a su iglesia, o a su obra, tenemos que estar animados, no desanimados. Porque el desánimo trae crítica, trae desconsuelo, no trae nada bueno. Por lo tanto, Dios se ha acordado. El templo de Jerusalén tenía que ser reedificado, pero tenía que ser reedificado de una manera buena, sensata, y para eso solamente Dios era el que se había acordado. Aparentemente la gente se había desanimado en la construcción del templo, y aunque seguían trabajando, 16 años después de regresar de allí, 16 años trabajaban, pero desanimados, hermanos,
desanimados, no tenían ánimo para hacer nada. Y hermanos queridos, es muy similar a la situación de las personas que se sienten desanimadas en la vida. Cuando nos sentimos desanimados, el mundo, hermanos, se nos cae encima. Vivimos la vida no con el mismo vigor que antes. Trabajamos, pero trabajamos sin fuerzas. Estudiamos, pero no tenemos ánimo. No tenemos ánimo para seguir adelante. Se ha terminado el vigor para la vida, porque ha surgido ¿el qué? Ha surgido algo que es trágico, hermanos, en la vida del creyente, y es el desánimo espiritual. El desánimo espiritual. Tú, hermano, puedes estar aquí en esta mañana, puedes dar una apariencia de querer sentir que estás aquí, y muchas veces, hermanos, en la iglesia todos, gloria a Dios. ¿Cómo estás, hermano? Bien, 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 aleluya. Oh, ¿está bien el hermano? Y aleluya, levantamos nuestras manos, gloria a Dios y tal. Pero a veces, hermanos, el corazón no se siente bien. El desánimo nos ha llegado. Y es lo que quiero en esta mañana, hermano. Que aprendas a que Dios tiene algo para ti y darte ánimo para seguir adelante. Queridos hermanos, ante las circunstancias que este mundo está pasando, no es por menos que nos desanimamos. Mi esposa y yo a veces ya no queremos ver las noticias. Es triste no querer ver las noticias, porque no cabe duda que las noticias nos dan la crudeza de la vida. Pero hermanos, son tantas las noticias malas que nos dan que ya no sabemos qué hacer. Antes había escrúpulos hasta para poner las noticias en la televisión. No se veían ciertas cosas para que no te dañaran. Hoy día da lo mismo. Da lo mismo. Estás comiendo y de repente te sale un niño que no lo entiendo. Piden para los niños que están pasando calamidad en África, en otros sitios, que no le dan de comer casi, y te sale esa imagen del niño muriéndose y te lo sacan. Y yo digo, ¿dónde está el fotógrafo que podría vender su cámara para darle de comer al niño? ¿O no? ¿Estáis conmigo? O sea, están tomando la foto, bien, pero no dicen qué ha pasado con ese niño después. El fotógrafo tomó la foto y lo dejó allí y se murió. ¿Pero qué estamos haciendo, hermanos? Estamos jugando con nosotros mismos. Muchas imágenes, muchas cosas que nos da el mundo, pero la realidad no es esa. Y así pasa en la vida espiritual. Nosotros damos imagen, pero ¿cuál es la verdadera imagen que tienes dentro de ti, de tu corazón? Su corazón no cambiaba con lo que querían cambiar, solamente le faltaba algo que venía de parte de Dios. Las obras se habían parado porque el pueblo no tenía fuerzas morales ni espirituales para seguir trabajando. Estaban desanimados. ¿Por qué? Porque donde falta la fe, falta la esperanza. Yo creo, hermanos, de verdad, y no quiero con esto, porque nosotros a veces acusamos al pueblo de Dios de haber hecho tantas cosas en el pasado, como somos tan capaces de coger a un personaje bíblico y decir, claro, mira tú, fíjate, David, era un tal, era un cual, tal. Muy bien, pero nosotros estamos en el mismo lugar. Y hermanos, yo creo que esta gente, en estas circunstancias, no sé si tenían esperanza en Dios. No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que no les daba para más. No podían tener para más. Vivían la vida, pero no con el mismo vigor de antes. Se había terminado el vigor de la vida. Algo me llama la atención en la primera parte de la visión que hemos leído. Dice, alcé después mis ojos y tuve una visión. Y vi a un hombre que tenía en su mano un cordel de medir y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Queridos hermanos, yo le doy una interpretación a esto, mía, particular. Yo digo, ¿el Señor no sabría las medidas de Jerusalén? Las sabía. ¿Cómo no va a saber las medidas de Jerusalén si eso estaba en su mente, en su sabiduría? Entonces, ¿qué es lo que quería darle a entender al profeta que estaba midiendo? Yo creo que lo que quería medir el Señor era la condición de los habitantes de Jerusalén. Porque, hermanos queridos, el único que puede medir nuestro interior, el único que puede saber lo que hay en nuestra vida, el único que puede, como dice la Escritura, tener ojos como llama de fuego que penetran hasta lo más profundo, ese se llama
el Señor. Ese es el Señor, hermano. Y Dios quería saber cómo estaba. El Señor siempre desea examinar nuestros corazones, saber en qué circunstancias vivimos, cuáles son nuestros comportamientos morales y espirituales. ¿Cuáles son nuestros comportamientos morales y espirituales? Y estos comportamientos, ¿cómo nos mueven en nuestras acciones, hermanos? Porque esto es muy importante. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Si nuestra condición del corazón es mala, nuestras condiciones morales y espirituales, las acciones que son malas también. Dice la Biblia, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor es el que pesa los corazones. Viendo esto, nos damos cuenta de que el Señor ve que es necesario un cambio de actitud en esta gente. Y entonces viene la profecía, hermanos. Y esto, yo cuando leí aquello, que lo tomé para mí, obviamente, y claro, yo no me lo puedo guardar, yo quiero dártelo a ti en esta mañana también. Pues cuando yo leí esto, hermanos, era un recobrar el ánimo para mi propia vida. Porque Él les quería dar una nueva actitud, renovar el sentido del propósito en el cual tenían en la vida. Lo que trataba el Señor era de que ellos recobraran el ánimo. ¿Y cómo podía ser esto? ¿Cómo podrían recobrar el ánimo? Con esta contundente y primera declaración. Cuando comprendo, escúchame bien, cuando comprendo lo que significo para Dios. Lo que comprendes, lo que significas para Dios. Versículo 8. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Sabes lo que es la niña del ojo? ¿Qué es? Dímelo. ¿Qué es la niña del ojo? Ese circulito negro que tenemos en el ojo. A mí próximamente me van a operar de cataratas del ojo izquierdo en primer lugar. Y yo le digo a mi esposa, digo, cariño, ¿cómo te lo hicieron? Madre mía, ay, eso de que me toquen el ojo, así además sin anestesiarte ni nada, te abran aquí. Y mira, te ponen unas cosas así, te enganchan el ojo. Te echan una gota que te dice que es anestésica, pero tal. Y te dice, mira una luz. Y de repente ves acercarse una cosa y te cortan ahí. Madre mía, por favor, yo me estoy derritiendo ahora, solo de pensarlo, hermanos. El que os toca, toca a la niña de mi ojo, dice el Señor. De mi ojo, hermanos. Algo significativo, algo que realmente tiene una significación muy importante para Dios. Quería transmitir, esto es algo de valor para Dios. El pueblo de Israel era de valor para Dios. Nosotros, hermanos, somos de valor para Dios. La niña de su ojo. El Señor es claro al decir que tú eres tan importante para Él que te protege como a la niña de su ojo. Si os dais cuenta, hermanos, cuando tenemos algún peligro, ¿qué es lo primero que hacemos? Taparnos los ojos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Intuitivamente, ¿por qué? Porque parece que los ojos son lo que no se nos puede tocar. Dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer que lo dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y dice el Señor, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Cuando comprendo lo que significo para Dios, tu vida, hermano, recobrará ánimo cuando pienses que Dios no se ha olvidado de ti jamás. Tú eres importante para Dios. Dilo a ti mismo, soy importante para Dios. Escúchame bien, hermano, no solo lo digas, créetelo. Créetelo, eres importante para Dios. Aunque otros no te quieran, aunque otros se desechen, aunque otros no tengan en cuenta tu vida, tú eres importante para Dios. Eres importante para Dios.
Dice Deuteronomio capítulo 31, 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Bendito sea el Señor. Cobrarás ánimo con esta segunda y contundente declaración, cuando comprendas lo que vales para Dios. No solo que tienes un significado para Dios, sino que tienes que comprender lo que vales para Dios, lo que vales, el valor que Dios le da a tu vida. Dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella, porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que el Señor de los ejércitos me envió. Nehemías 4:6 les dice, edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, porque el pueblo se empezó a creer que valía para Dios. El valor que asignamos a algo o a alguien determina el grado de importancia que le damos. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? El valor que asignamos a alguien o algo determina el grado de importancia que le damos. Por eso dijo el Señor, donde estén vuestras riquezas, allí estará vuestro corazón. Aquello que le demos valor es donde estará nuestro corazón. Si nosotros damos valor a Dios, si nosotros creemos en Dios, si nosotros sabemos que valemos algo para Dios, entonces esto nos dará a resurgir nuestra vida, hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos de proteger esto con cuidado, porque muchas veces, hermanos, despreciamos el valor que Dios nos da a nosotros. ¿Y cómo lo despreciamos? Pecando y desobedeciendo a Dios, hermanos. ¿Vosotros creéis que Dios no siente? Dios siente como tú y como yo. Nos ha dado un sentimiento que viene de parte de Él. Y cuando nosotros hacemos algo que no está bien, estamos dañando su propio corazón. Tú eres tan valioso para Dios que Él te protege como a un muro de fuego y alza su mano en contra de los que te quieren dañar. Así le dijo al pueblo judío. Hay una ilustración que me encanta que dijo el Señor Jesús. Dice, yo soy la puerta, dice el Señor. Yo soy la puerta. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que para entrar por la puerta hay que pedirle permiso al Señor. Si estamos dentro del redil, si estamos en el corazón de Dios, nadie nos dañará porque Él está en la puerta y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Pero si nosotros andamos fuera del redil haciendo lo que queremos y lo que no queremos y lo que nos da la gana, pues Dios no puede ser la puerta, pero Él es la puerta. Él nos cuida, nos protege. Si alguien quiere dañarte a ti, querido hermano, le va a dañar a él. Por lo tanto, estamos protegidos en el Señor. Dice Éxodo 19:5 que somos su especial tesoro. Gloria a Dios. Y en Romanos 8:32 nos dice que no vaciló al entregar a su Hijo por ti. A su Hijo. ¿Tú eres capaz de dar a tu hijo por alguien? A mi hijo no lo toques, ¿A que no te pasa eso, hermano? Tú fuiste muy buen cristiano, pero tú, como toque a alguien a uno de tus hijos, ¿qué haces? ¿Qué haces? Se la ve contigo. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a tus hijos para guardarlos, para protegerlos, ¿verdad? El Señor los protege, pero tú también tienes que protegerlos. Tu vida recobrará ánimo, hermano querido, cuando comprendas que tú vales mucho para Dios. Cobrarás ánimo, hermanos, con esta tercera y contundente afirmación, cuando comprendas el deseo de Dios para tu vida.
aleluya, Dios tiene el deseo para mi vida. Canta y alégrate, dice el texto 10, el versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, dice el Señor. En cierta ocasión se nos relata una mujer, no sé si os acordáis, que padecía flujo de sangre. Y la enfermedad de esa mujer en aquellos tiempos era incurable. Y encima había padecido de muchos médicos que le habían dicho, ¿cuánto estáis acostumbrados a que los médicos te digan muchas cosas y no dan en el clavo, verdad? Y había padecido mucho, se había gastado mucho dinero. Y esa mujer, hermano, no tenía esperanza. Pero oyó de Jesús. Y de repente pasó por donde ella estaba. Y ella dijo, pues oye, si yo me acerco y toco aunque sea el borde de su manto, seré sanada. Se metió entre la multitud, tocó el manto de Jesús y ella recibió sanidad. Y el Señor le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. Bendito sea el Señor, hermano. Gloria a Dios, hermano. Esta es la realidad de saber que Dios tiene un deseo importante para mi vida. ¿Tú te crees que Jesús iba por allí por casualidad? No. Yo creo que hasta Jesús sabía que alguien le iba a tocar. Aunque Él lo preguntó, como siempre. El Señor siempre trata de buscar a ver si nosotros queremos saber o no sabemos o lo que sea, ¿verdad? Pero Él sabía que alguien le había tocado. El borde del manto. ¿Alguien, si te toca el borde de una chaqueta, tú te das cuenta que te han tocado? No. Pero Él dijo, poder ha salido de mí. Gloria a Dios. Hay otra ocasión, hermanos, que también me llama mucho la atención. Son los discípulos en medio del mar embravecido, en esa barca ahí que casi se va a zozobrar y se iban a ahogar y la tempestad sobre ellos, hermanos. ¿Tú has estado alguna vez en medio de esas circunstancias? Nosotros estuvimos en el mar de Galilea y nos ocurrió esa tormenta. La pudimos experimentar la primera vez que fuimos, ¿verdad? De repente empezó uno allí a decir, pues hermanos, en este momento cuando los discípulos estaban aquí sin el Señor, estaban aquí, pues de repente empezó a haber una tormenta y el cielo empezó a ponerse oscuro y empezó a moverse un cacho barca tremenda porque llevan a mucha gente, y Dios mío, qué susto nos pegamos. Y allí algunos empezaron a decir, Señor, que vengas ahora mismo. Pues el Señor, hermanos, en medio de esas circunstancias, se les apareció. Y ellos pensaron que era un fantasma, porque la realidad es que muchas veces pedimos a Dios y no creemos cuando Dios actúa. Creían que era un fantasma, pero el Señor les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria a Dios, y les salvó. Estas cosas, dice el Señor, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay cosa más edificante y más gratificante que ser feliz. La verdadera felicidad, hermanos, no viene de fuera para adentro, viene de dentro para afuera. La felicidad que nos da el mundo es una felicidad efímera. ¿Cuántas diversiones no ha creado el mundo hoy día para que podamos ser felices, verdad? Si no vais este año, si queréis, podéis ir al Santiago Bernabéu, donde van a tener el espectáculo más grande de Navidad que se haya hecho en España. Tremendo, creo que va a ser un espectáculo impresionante. Seguro que si vas allí te vas a llenar de felicidad. Si llevas a tus hijos, muchos más. Y si llevas a tus nietos, pues no te digo nada. Pero es muy caro, va a ser muy caro. Pero esas cosas, hermano, el mundo las ha creado para diversión. Cada vez hay cosas más espectaculares para divertirnos, para pasarlo bien, ¿verdad que sí? Pero es efímero. Dura muy poco. Dura el tiempo de la entrada, de lo que pagas, de lo que recibes. Pero la felicidad que Cristo da, esa es para vida eterna, hermano. Esa es para vida eterna. La verdadera felicidad viene de dentro hacia afuera, porque la verdadera felicidad está dentro del bienestar espiritual, de aquellas
se ve reflejado en aquellas diferentes áreas de nuestra vida en la cual tenemos los comportamientos que tenemos, son aquellos comportamientos que dan felicidad a otro, que dan bendición a otro. ¿Cómo sabes si eres feliz? Cuando haces felices a los demás. Había una frase hace muchos años en televisión española, cuando éramos niños, que decía: hay que ser siempre felices para hacer felices a los demás. Felices a los demás. Hermanos, nuestros comportamientos que tengamos con el prójimo, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe, eso nos va a proporcionar felicidad. Si nuestro comportamiento, por ejemplo, es crítica, no criticamos, ¿verdad? ¿Hay alguno aquí que no critique? Levante la mano, por favor. No, somos muy dados a criticar, ¿verdad? A poner en pantalla al primero que queremos. Ahora lo ponemos en pantallita. Ay, qué quebradero de cabeza le trajo al pobre Spurgeon hace muchos años, lo conté, ¿verdad? La corbata del pastor. Lo he contado, ya lo he contado ya muchas veces. Era cuando la corbata no existía. Y la primera vez que se puso corbata un pastor fue Spurgeon, uno de los más eminentes predicadores que ha existido en el mundo protestante. Se puso una corbatita a título de lo que hoy es más parecida, ¿no? Y una hermana de la iglesia, madre mía, cómo le puso al pastor y a su corbata. Esa corbata es horrible. ¿Habéis visto al pastor con la corbata? Parece un ridículo, parece un payaso. Pero no lo pensó ella sola, sino que se lo empezó a decir al hermanito. Hermanito, escúchame, ven aquí. No se lo digas a nadie, ¿eh? No se lo digas a nadie, esto lo digo porque tengo confianza contigo. ¿Tú has visto la corbata del pastor? ¡Oh! Es horrible. Y el hermanito de repente, que el diablo en eso se vuelve especialista, dice, le puso la semilla. ¡Ay, pues nunca me había dado cuenta de eso! No, yo no se lo voy a decir a nadie. Pepita, ¿sabes una cosa? No se lo digas a nadie. La corbata del pastor. Y un día, en medio de la congregación, cuando terminó Spurgeon de predicar, porque él predicaba a muchas multitudes, de repente vino la hermanita con unas tijeras. Se atrevió a acercarse al pastor y le dijo, pastor, por favor, esa corbata que lleva es horrible, permítame que le corte la corbata, por favor. Y le dijo Spurgeon, muy bien, mujer, córtamela. Y se la cortó, delante de todo el mundo. Y le dijo, pero espérate, no te vayas, por favor, dame las tijeras. Ahora saca la lengua, que te voy a cortar yo la lengua por el mal que has creado en la congregación. Por una tontería has creado un malestar y has sembrado cizaña en medio de la iglesia. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, cuando nosotros tenemos malos pensamientos de los demás, pues no tenemos malos pensamientos. Cuando alargamos más la lengua de nuestros labios, cuando damos amargura, cuando damos hastío, ¿qué es lo que vamos a recibir? La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso lo recogerá. Tarde o temprano lo recogerá. Así que lo que puedas sembrar en esos asuntos, lo vas a recoger. De lo contrario, si en nuestro corazón sale bendición, bendición recibiré. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y si nosotros somos de bendición y damos bendición y damos alegría a los demás y qué bien y qué aleluya. Ah, tú has visto eso, no te preocupes, hermano. Vamos a orar por ello. Y si lo quieres arreglar, arréglalo con el pastor, arréglalo con el hermano, arréglalo, pero arréglalo. No lo dejes ahí. Entonces vamos a recibir bendición. ¿No es así, hermanos? Esta es la ley de Dios. Lo que sembramos, recogemos. Por eso el Señor dijo, del corazón que cree en mí, brotará el ¿qué? ¿Crítica? ¿Amargura? No, del corazón que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios, que serán para bendición de vida eterna, hermanos. Tú recobrarás ánimo cuando comprendas que Dios desea tu felicidad, pero tu felicidad tiene que estar en concordancia de la felicidad de los demás. Recibimos, damos. Por lo tanto, canta y alégrate, hermano.
canta y alégrate, bendice al Señor, bendice a los hermanos. Cobrarás ánimo con esta contundente afirmación: cuando comprendo el tamaño de la bendición de Dios para mí. El tamaño de la bendición de Dios para mí. Dice, y le dijo, corre, habla a ese joven, diciendo, sin muros serás habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. O sea, no te hace falta muros, porque tanta será la bendición que puedas tener, que nadie podrá darte un muro para que no salga de ti. Todo lo contrario, hermanos, sino que así como realmente Dios te va a bendecir, eso será de bendición para todos. Los muros no te tratarán de poner barrera. Bendición es recibir de parte de Dios el bienestar, la prosperidad espiritual, que algunos han equivocado. Algunos piensan que Dios nos da solamente bendición económica. Yo no dudo que no. Pero hermano, yo hasta ahora no he visto tanto la bendición económica en mi vida, solamente lo que he visto, bueno, he tenido indiscutiblemente, claro, no somos ahora los mismos cuando empezamos la obra. El otro día me preguntaba a alguien, ¿qué tal cuando empezaste la obra? Digo, madre mía, casi te quitabas el hambre a gorrazos, porque en España los pastores, sobre todo en aquellos tiempos, lo pasábamos muy mal en la obra y, en fin, no te voy a contar ahora mi vida. Pero esta es la realidad. Y piensan que el bienestar, ¿qué es? Tener un Rolex, tener un coche grande en la puerta. No, no, no. El bienestar, hermanos, una prosperidad, hombre, si nos lo dan, un Maserati. Parece que si te regalan un Maserati, ¿qué haces con él? Solamente pagar seguro ya se te va todo. Entonces yo lo vendo, compro 4 coches, los regalo 3 y me quedo con uno, aleluya. Así que si quieres regalarme un Maserati, pues regálamelo, pero yo que sepa lo que voy a hacer. A lo mejor hasta 10 coches pequeñitos puedo comprar con ese, ¿verdad? Bueno, tontería. Ilustra el tamaño de la bendición de Dios y la bendición que nos quiere dar, tan grande que no hay muros que la puedan contener. Hay que entender que, como dice el Señor, si Él cuida de las aves, lo hará también con nosotros. Que el Señor se interesa por nuestro bienestar espiritual, físico y material es tan cierto como que tú y yo estamos aquí ahora. Porque Él se interesa por todo, hermanos. No pienses que solamente te va a dar bendición, a lo mejor también te va a dar bienestar físico. Y también te va a bendecir en el trabajo. Te va a bendecir con lo que hagas, ¿por qué no? Pero siempre que sea todo honrado y en buen nombre, hermano. Dios sabe de qué tenemos necesidad y Él se preocupa en suplir lo que nos falta. Cierta ocasión, cuando el apóstol Pablo le llevaban a Roma, y iba camino ya de ser ajusticiado en el barco cobró, y en fin, tuvo una tormenta y venían abajo y todos tuvieron miedo y sentían pavor porque aquello, sabían que ese barco iba a venir a flote, tiraron todo lo que tenía en el barco para que pudiera flotar. Pero dice, fíjate, Pablo les dijo a los que estaban con él, por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Y el tema es que les iba a salvar, hermano, que les iba a salvar. Es importante entender que la prosperidad que viene de Dios la tenemos cuando mantenemos un contacto permanente con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca, o sea, de confesar la palabra, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Tener presente la palabra cada día para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal. No, todo te saldrá bien. ¿Pero cuándo? Cuando tienes en consideración la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Tú recobrarás ánimo cuando comprendas que Dios solamente desea bendecirte y que seas prosperado, pero no equivoques, como he dicho antes, la prosperidad principalmente ha de ser espiritual. Para esto tú tienes que volverte a Dios de todo tu corazón, porque dice la Biblia que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y en quinto lugar, y voy terminando, cobrarás ánimo con esta contundente declaración.
cuando comprendas lo que Dios quiere hacer por medio de ti. ¿Tú sabes que Dios tiene un propósito para tu vida? El pastor hace tiempo nos estuvo hablando de eso. Si tú no entiendes el propósito de Dios para tu vida, estás dando palos de ciego, con perdón. No sabes cómo caminar bien. Tú tienes un propósito y tienes que entender el propósito de Dios. No te va a venir así una revelación de repente. Tienes que empezar a ejecutar tus dones y todo aquello que Dios te ha dado para que puedas empezar a entender el propósito de Dios para tu vida. Permíteme una cosa, hermano. Con valentía, por favor. Pero no con mentiras, con valentía. ¿Cuántos de los que estáis aquí estáis entendiendo el propósito de Dios para vuestra vida, por favor? Bendito sea Dios. No tengas miedo. Confiésalo, hermano. Confiésalo. Hay mucha gente que anda a la deriva, no sabe qué hacer, no sabe qué llevar a cabo, hermano. Otros, sin embargo, estamos viendo el propósito de Dios en tu vida, en la iglesia, en lo que desarrollas, bendito sea Dios, y le damos la gloria a Dios por ello. No te la damos a ti te damos el reconocimiento, pero la gloria se la damos al Señor. Cuando comprendo lo que Dios quiere hacer por medio de mí, dice el versículo 11, y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. En este versículo 11 muestra que muchas personas serán impactadas por medio de sus vidas. Este versículo lo que nos muestra es que muchas personas, querido hermano, querida hermana, serán impactadas por tu vida y por la mía. ¿Lo crees? Este impacto puede ser negativo o positivo, como antes hablaba. Dios no solamente te quiere bendecir a ti, sino que Él quiere bendecir a los demás a través tuyo. Hermano querido, el Evangelio nunca va a ser predicado por los ángeles, sino por ti y por mí. Tú eres la bendición de Dios para otros. Una vez me explicaron una cosa que me dejó sorprendida. Si somos cuerpo de Cristo, quiere decirse que cuando nosotros extendemos la mano para ayudar a alguien, Jesucristo la está extendiendo. Que cuando tú andas para cuidar a alguien, Jesucristo está moviéndose por ti. Hermanos, somos la extensión del cuerpo de Cristo. No digamos como los obispos, donde estoy yo está la iglesia. Bueno, por donde estoy yo está el Señor, porque el Señor está conmigo, gloria a Dios. Todas las naciones os dirán bienaventurados, dice Malaquías, porque seréis tierra deseable. Hermanos, debemos de comprender que la actitud en lo que hagamos cambiará también nuestra actitud en llevar cosas para Dios. Ten ánimo, le dijo a Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así será necesario que testifiques también en Roma. Se lo estaba diciendo a un hombre que iba a ser ejecutado. Y que de alguna manera, aunque Pablo no lo tenía muy cierto, pero sí él estaba entendiendo que al llegar a Roma no le iban a ir las cosas bien. Pero tenía un propósito: llevar el testimonio de Jesucristo a Roma. Llevar el testimonio de Jesucristo. A veces, hermanos, cuando hacemos cosas para Dios, cuando hacemos cosas en el sentido de Dios, hermanos, a veces no nos van bien, ¿verdad? Parece que se nos tuercen, parece que se nos entorpecen. Pero tenemos que estar comprendiendo que Dios nos quiere bendecir, o quiere bendecir a su obra y a otros a través nuestro. Y por último, hermano, cobrarás ánimo cuando comprendas que fuiste creado para alabar a Dios y para darle gloria al Señor. Moisés fue contundente en lo que Dios le dijo ante Faraón: deja libre a mi pueblo para que me adoren en el desierto, para que me sirvan, para que me alaben. Eso era el propósito. No más. Deja libre a mi pueblo. Hermanos, nosotros somos
para dar la gloria a Dios. Dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Cuando Dios creó las cosas, hasta que todo estuvo de acuerdo en lo más alto grado de calidad, cuando todo estaba ya establecido, cuando ya parecía que no había más importante que crear, dice las Escrituras que Dios creó al hombre. Benditos, y a la mujer. Y vio que todo era bueno en gran manera. Por lo tanto, el ser humano es la máxima creación de Dios. Por eso es que valemos y significamos mucho para Dios. Por eso, hermanos, es que el cielo entero, la tierra entera, todo el universo entero se mueve a través de lo que Dios quiere para el hombre. Es más, fíjate, de lo que Dios quiere para su iglesia, para su pueblo, hermanos. Todo se está moviendo. Es más, si tú miras el Apocalipsis, hermanos, te das cuenta de que todo el fin del mundo es todo ¿para qué? Para tierra nueva y cielos nuevos, pero ¿para qué? Para que habitemos junto con el Señor. Para nosotros, benditos a Dios, para alabarle y darle gloria a Él. Canta y alégrate. Y esto, hermanos, es un cambio voluntario. Canta y alégrate, es un cambio voluntario. No te obliga el Señor, pero sí te pide que le alabes y que le sirvas. Hay una foto que vamos a poner, por favor, mientras la van preparando. Por lo tanto, hermanos, sepamos que somos para alabanza y gloria del Señor. Dios no hace las cosas por casualidad. ¿Tú crees que Dios hace las cosas por casualidad? Yo no lo creo, hermanos. Ahora, tú debes de comprender claramente que no eres el resultado de una casualidad, sino que estás en esta vida con un sentido importante. ¿Cuántos conocen este cuadro? Yo sé que hay una persona que lo conoce, Samuel, se lo he preguntado antes. Te voy a pedir que por favor no digas nada, porque él lo sabe. Buen psicólogo, él sabe de qué se refiere este cuadro. ¿Alguien más lo sabe? Que este cuadro se encuentra en el Museo del Louvre. Este cuadro se llama Jaque Mate. Jaque Mate. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Aquí se ve al diablo, a la parte izquierda, al diablo, y aquí un joven que está apesadumbrado, porque lo que denota es que el diablo le está dando jaque mate. ¿Sabéis lo que es la jugada de jaque mate en el ajedrez? Quiere decirse que ya se acabó todo y he ganado. Ya ha destruido la ficha importante, que ya no puede seguir jugando. Y esto lo está mirando un ángel. Jaque mate. Bueno, este cuadro, durante muchos años, he estado en el Museo del Louvre, y se cuenta que un campeón de ajedrez fue a visitar el Museo del Louvre, y entonces iba con un grupo de gente, y cuando iba con el grupo de gente, claro, un ajedrecista, campeón del mundo, vio el cuadro y el título Jaque Mate, entonces él se quedó mirando el cuadro y examinando los movimientos que se habían realizado y lo que podría pasar después. Y la gente se marchó y le dejó solo a él, se quedó allí solo. Y de repente este hombre pegó un grito en medio de la sala y dijo: ¡no es jaque mate! El rey todavía tiene un último movimiento. Escúchame bien. A lo mejor, querido hermano, hermana, tú te encuentras en jaque mate. Y el diablo te está haciendo ver que estás destruido, que estás amargado, que ya no sirves para nada y estás en jaque mate. Pues escúchame una cosa, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, todavía tiene la última palabra sobre tu vida. Levántate y resplandece, dice la Escritura, porque ha venido ya tu luz y la gloria del Señor ha caído sobre ti. Bendito sea Dios. Créete que eres importante para Dios. No lo serás para el mundo, no lo serás para otro, pero para Dios eres importante. No hay jaque mate, no hay vidas destruidas para siempre. Cuando una vida realmente tiene en su corazón la semilla de Dios, Dios puede levantar, Dios puede resurgir algo nuevo en tu vida. Así que, hermano querido, apréndelo, vívelo y que Dios te bendiga. Padre, gracias por esta mañana, por el mensaje. Señor,
el resultado sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.